podrán haber visto y leído y trabajado en las clases de prácticos que de estos autores que nosotros estamos pensando cómo argumentan sobre la idea de acción social, todos esos autores presuponen una forma particular de sujeto, de individuo o de grupo para pensar esa acción. Entonces, ese es un primer punto sobre el cual podríamos detenernos. ¿Cómo ven ustedes que cada una de estas teorías están pensando al sujeto de la acción? Esto puede parecer algo muy abstracto, y sí, el tema de la subjetividad y cómo una teoría piensa el sujeto tienden a ser temas muy abstractos y complejos. Sin embargo, también es verdad que a partir de la lectura que ustedes hayan hecho, intuitivamente ya pueden empezar a darse cuenta de cómo cada uno de estos autores está pensando esa subjetividad. Por ejemplo, tómense 30 segundos para pensar, esto ya lo discutimos nosotros, ¿no? ¿Dónde aparece la noción de sujeto en Parsons y dónde aparece la noción de sujeto en Easton? ¿Y dónde aparece en Olson? Piensen esos 30 segundos. ¿Dónde aparece? Este era el gráfico que habíamos hecho para pensar a Parsons. ¿Sí? ¿Dónde aparecía el sujeto que actúa con sus motivaciones para la acción y su conducta efectiva? ¿Dónde aparecía acá? En el sistema de la personalidad. Ahí era donde aparecía una noción de individuo que decidía hacer algo. Ahora, ¿cuán importante era esa noción de individuo dentro de toda la explicación que Parsons pretendía dar de la sociedad en tanto sistema? ¿Era un lugar importante o había otras cuestiones que tenían influencia sobre esa conducta individual? Todos esos sistemas tenían relaciones entre sí e influencia. ¿Y cuál era el más relevante para Parsons? ¿El que más influencia o el que más importante era? El sistema cultural. El sistema cultural era el más importante para Parsons. Determinaba el sistema de la personalidad a partir del proceso de socialización y ordenaba este sistema social a partir de ciertas instituciones. Es decir, que ahí la noción de sujeto se disuelve un poco. Ese sistema de la personalidad, en la explicación que va a dar Parsons sobre la idea de sociedad como totalidad, ese sistema de la personalidad pierde peso explicativo en el argumento parsoniano. Para él va a ser mucho más importante ese sistema cultural que el sistema social y que el sistema de la personalidad. ¿Qué implicaba ese sistema cultural para Parsons? Consenso normativo subyacente. Un consenso normativo importante. Un consenso normativo importante. ¿De qué otra forma y en qué otro autor aparece ese consenso normativo importante en este segundo cuatrimestre? En esto no aparece, está bien, pero hay... A ver si lo descubren solo. El autor es Olson, pero ¿por qué decía Olson sobre la posibilidad de acción colectiva? Que les haga acordar a un consenso normativo. Eso no lo dijimos en la clase de Olson, pero ahora me acabo de acordar. Un consenso normativo se alcanza viendo menor cantidad de personas. Bien, venía por ese lado. Es más fácil llegar a un consenso normativo cuando los grupos son pequeños. ¿Y por qué más va a ser más fácil? Porque el grupo es pequeño, ¿qué pasaba también?
Hay homogeneidad. Homogeneidad. Es decir, que ese consenso normativo subyacente supone cierta homogeneidad de esa vida social. Es decir, que los sujetos no van a tener preferencias, no van a tener deseos, ¿no? Recuerden que este sistema de la personalidad que nacía de motivos, nacía de deseos, no van a tener deseos tan dispares. Por lo tanto, van a ser comunidades homogéneas en las cuales se va a alcanzar, es posible alcanzar ese consenso. ¿Se acuerdan que habíamos tomado como ejemplo al momento de hablar de Parsons de esa estudiante secundaria que planteaba la posibilidad de ir a una escuela distinta? A mí me gustaría ir a una escuela del centro, decía esa chica. O a mí me gustaría ir a la universidad, pero no sé si me da para ir a la escuela del centro o a la universidad. Y ahí habíamos visto cómo estos sistemas se ponían en juego en esa decisión. Motivos ordenados por reglas, culturalmente válidas. Habíamos dado, no me acuerdo si habíamos dado algún otro ejemplo. ¿Alguien se acuerda? ¿Si habíamos trabajado con algún otro ejemplo? Bien, ¿qué dudas tienen sobre Parsons? ¿Ninguna? Que acá 10 días nos vengan a decir, no, porque yo no entendí la integración. Parsons en un momento habla de autosuficiencia. A ver. Cuando habla de las sociedades. No sé bien a qué se refiere con ¿Qué significa ser autosuficiente? ¿Cómo? Que podés valerte por vos mismo, que vos tenés tus propios recursos para poder mantenerte. Valerse por obtener los recursos para el funcionamiento o para mantener esa individualidad, etc. ¿No? Eso es la autosuficiencia. ¿Qué otra cosa podrá querer decir que una sociedad en tanto sistema es autosuficiente? ¿Con qué va a estar vinculado eso? Con un argumento que sí estuvimos discutiendo. No discutimos específicamente lo de la autosuficiencia, pero sí discutimos algo que era la estabilidad del sistema. ¿Se acuerdan? De cómo el enfoque sistémico tiende a prestar atención a la estabilización de los sistemas y no a la manera en que esos sistemas pueden llegar a ser transformados de manera radical. De hecho, una de las acusaciones que se le hace al estructural funcionalismo es precisamente ese riesgo conservador de pensar a los sistemas como sistemas que se van. La autosuficiencia funcionaría de tal manera que el sistema se basta a sí mismo, en cierto sentido, para estabilizarse y para que los cambios sean cambios pequeños con los cuales el sistema se va adaptando a las presiones de ese ambiente y ese entorno que están constantemente tensionando. La respuesta estructural funcionalista, ¿cuál es? No deberían acusarnos de conservadores porque precisamente esa propia idea de entorno está mostrando que el sistema necesita adaptarse de forma constante. Que esa adaptación no sea de un día para otro y de manera radical, no implica que los sistemas sean necesariamente conservadores. Va a haber sistemas que tienden a conservarse y que son más estables y sistemas que no, dicen los defensores del estructural funcionalismo. Entonces, esa idea de autosuficiencia va a estar vinculada a esa noción de estabilidad. Y luego veíamos
en un texto que quizás está ya más desmenuzada la noción de sistema, un texto menos denso para leer, que es el texto de David Easton, donde era una aplicación del análisis sistémico al análisis del sistema político. Y en ese análisis, uno de nuevo podía ver las tensiones y presiones sobre la noción de sistema, que ya no son solo presiones externas, sino que también hay presiones intrasociales hacia el sistema político. ¿Qué significa intrasocial? Dentro de la misma ¿No? De dentro mismo de la sociedad, es decir, ¿de dónde vendrá una tensión del ambiente intrasocial al sistema político? ¿De dónde puede venir? Los mismos partidos políticos pueden hacer. Pero los partidos políticos estarían dentro del sistema político. ¿Y una ciudad? De una ciudad, ¿en qué sentido? Muy bien, pero ¿en qué sentido presionaría una ciudad sobre un sistema político? Un sindicato, por ejemplo. Un sindicato, una ciudad, ¿cómo decían que podía...? Ese es Easton, que está en la respuesta. Hola, David. De otros subsistemas, el sistema cultural, ¿no? El sistema, si uno usara el lenguaje parsoniano, el sistema de la personalidad, el sistema cultural, el sistema económico. Serían tensiones dentro de la misma comunidad sobre el sistema político. El sistema educativo, si piensan en el paro docente, etc. Uno podría ver ese tipo de presiones de un sindicato, como decía la compañera, sobre el sistema político. Y del ambiente extrasocial, que son de otras sociedades. También el sistema político recibe presiones de otras sociedades, ¿no? El caso de Siria, que justo estábamos hablando, ayer hubo una charla que la verdad que había varios de ustedes, y eso está buenísimo que varios de ustedes empiecen a aprovechar esas charlas y conferencias que se brindan en la universidad, ya desde el primer año en sus carreras. El sistema político sirio está recibiendo presiones de ese ambiente extrasocial, ¿no? De Estados Unidos, de Rusia. Estados Unidos que dice, voy a ir y los voy a matar a todos. Rusia que dice, bueno, nosotros también podemos llegar a matarlos, pero por ahora no, mejor entreguen las armas químicas, ¿no? Les vamos a dar más tiempo, etc. Es decir, que el sistema político recibe presiones y tensiones del ambiente.